Bueno, Gonzalo, ¿ahora sí me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto. ¿Tú me escuchas bien a mí? Claro que sí. Súper. Bueno, entonces, bienvenidos a todos los que nos acompañan. Vamos a seguir con este summit del día de hoy con la presentación Templos Religiosos, el poder del mensaje visual, para la cual nos acompaña Gonzalo Gamio de Sony. Gonzalo, bienvenido y gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Richard. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Pues, muchas gracias por la invitación. Para recordarles simplemente que recuerden al lado derecho de sus pantallas está el módulo de preguntas, pueden consignar todas sus dudas ahí durante la presentación y al final serán resueltas por nuestro invitado. Gonzalo, adelante con tu presentación. Recuerda compartir la pantalla, por favor. Sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, amigos, por estar aquí el día de hoy. Bueno, para los que no me conocen, soy Gonzalo Gamio, Product Manager y Sales Support Engineer para Sony Professional Solutions Latinoamérica, basado aquí en Miami, Florida. Y el día de hoy vamos a ver básicamente un poco lo que tiene que ver con los equipos o las tecnologías para creación de contenido audiovisual, audio y video, para vuestro segmento. Así que bueno, voy a apagar la cámara. Esto era básicamente para saludarlos, para que me conozcan los que no me han visto antes. Y vamos a pasar con la presentación ahora. Entonces, ¿me confirmas, Richard, si se ve la presentación? Espero que sí. Ok, bueno, comenzamos. Vamos a partir básicamente con una pequeña o una breve introducción desde el punto de vista de nosotros, cómo ha sido la evolución de la experiencia en las organizaciones basadas en fe. Básicamente la primera intervención de tecnología audiovisual que vimos en este segmento es obviamente el audio, poder reamplificar el audio de la persona que está dando la sesión. Muchas veces ya en la antigüedad se creaba o se armaba casi acústicamente el lugar para que solamente la voz se pudiera proyectar, pero con el tiempo fue necesario, ¿no?, sobre todo agregar la parte de audio, microfonía, etcétera, etcétera, o refuerzo sonoro. Ya después empezamos a agregar, con el atendimiento del video, cámaras para poder tener un registro. Muchos países empezaron a tener segmentos donde podían transmitir, en algunos casos, una misa, una ceremonia a X horario. A veces se convirtió en parte de la programación. Y básicamente en la última década, o con poco más de fuerza los últimos 5 años, ya el audio y el video integrado no solamente como algo ligado al broadcast como banda base, sino que el advenimiento del streaming con plataformas en web y las redes sociales obligaron de cierta manera a diversificar un poco y moverse hacia esa área de distribución de contenidos que es el streaming, hacia centros remotos. Y hemos visto también, debido a la gran cantidad de clientes que tenemos en el segmento de organizaciones basadas en fe, que la incorporación de tecnología ha sido a alto nivel, eh, igual que un canal de televisión. O sea, han tomado esto muy en serio en cómo el medio es el mensaje, citando un poquito a McLuhan ahí, y la gran profesionalización que han hecho de este segmento desde el punto de vista audiovisual. Bueno, dentro de todo, cuando pensamos en hacer algún tipo de producción, antes de hablar un poco de los productos que son los que tenemos nosotros para poder ofrecer, hay que tener las consideraciones iniciales dentro de toda producción, como es el audio, la iluminación, la domótica, en el caso que esta esté, subir o bajar telones o ecranes de manera automatizada, por ejemplo. Toda la parte de la infraestructura, tener determinado o tener bien pensado en el diseño de cómo va a ir el cableado estructurado, si va a ser la parte de red, cableado para banda base, etcétera, redes. Esas son consideraciones que siempre hay que tener desde antes ya resueltas, porque si no se puede convertir realmente en un dolor de cabeza o en una reinversión bastante importante en tener que hacer sobre todo cambios en obra civil. Y también tener claro cuál es el flujo de audio y video que voy a tener, en qué resolución voy a trabajar, cuáles son los formatos, qué tipo de cámaras voy a utilizar, fijas, robóticas, combinación de ambas.
dónde voy a hacer los displays, proyectores, monitores, large LED, etcétera. Entonces, dentro de los últimos años y sobre todo desde que partió la pandemia, hemos visto que la transmisión remota, el uso de cámaras robóticas, cámaras PTZ, no solamente en este segmento, sino que en general, sobre todo en la parte de educación, explotó, creció de manera exponencial y llegó para quedarse. No es ya algo, un nice to have, sino que es básicamente la nueva realidad. O la combinación con lo que podríamos considerar el broadcast tradicional. Entonces, en Sony, el día de hoy no voy a hablar mucho de las cámaras o de los switchers de broadcast tradicional, sino esta presentación sería extremadamente larga, sino que vamos a ir un poco más a la parte de la producción compacta, algunas cámaras que son de uso, que son bastante flexibles, y también dar una mirada a lo que es un poco más la cámara de producción con look cinematográfico, que es algo que también hemos estado recibiendo mucho por parte de ustedes, de querer crear ciertos contenidos con ese look. Como pueden ver acá, unos pequeños diagramas de cómo poder conectar, por ejemplo, cámaras pequeñas como la Z90, con switchers también portátiles como el MSX500 y poder tener una producción portátil con un flujo o calidad de flujo tal como lo haríamos en broadcast, pero a un nivel bastante más pequeño y mucho más asequible. Sobre todo si tengo lugares que estoy lejos de los centros urbanos grandes o necesito tener cierto nivel de portabilidad. Aquí me permite poder hacer la mezcla entre cámaras con operador o cámaras robóticas. Básicamente el switcher va a ser un conmutador de las señales. En el caso del MSX500 que vemos aquí, me permite grabar en una tarjeta SD y al mismo tiempo poder hacer streaming hacia alguna de las plataformas de redes sociales más conocidas. Dentro de las cámaras robóticas, que es con los que vamos a empezar a desgranar un poco este line-up de productos que tenemos para vuestro segmento, básicamente tenemos cámaras que van desde Full HD hasta 4K. Te diría, y les diría con toda certeza que desde la SRG X120 hasta la BRC X1000, integrando estas dos otras camaritas que están más arriba, que la XP1 y XB25, son las que básicamente más se van a integrar a las necesidades que ustedes tengan para producción audiovisual. Y también abajo, como ven, hay un control remoto, el RMIP500, que es el control que va a permitir manejar estas cámaras. Vamos a verlo con un poco más de detalle a medida que vamos avanzando. Aquí podemos ver, hay un pequeño video que estaba preparado por nuestra gente de Japón respecto al uso de las cámaras PTZ dentro de organizaciones basadas en fe. Ahí pueden ver algunos de los beneficios, sobre todo la parte de poder tener de manera remota la imagen, la gran calidad de video, la alta sensibilidad de estas cámaras, sobre todo en lugares que están más oscuros o donde cuesta tener luces puntuales. Y aquí pueden ver una pequeña representación de usar dos cámaras robóticas, una fija que está, en este caso, mirando ahí al cura, o una cámara robótica que está tomando al resto de la audiencia. Entonces, al momento de yo decidir si voy a usar cámaras robóticas, tengo que también hacerme esas mismas preguntas. ¿Qué tipo de resolución voy a ocupar? ¿Voy a estar en Full HD o en 4K? El tipo de sensor, para ver, dependiendo de las condiciones de luz que tenga el lugar, también necesito un sensor que me va a permitir tener más o menos sensibilidad. El zoom, si voy a usar solamente zoom óptico o es también válido agregar zoom digital de alta calidad o clear image zoom que llamamos nosotros. El tipo de rango dinámico, o sea, ese es el tipo de información que es la que nosotros como Sony, a través también de nuestros canales de integración, queremos ayudarlos a resolver para que vuestra inversión en el proyecto que estén tratando de armar tenga consistencia, tenga escalabilidad en el tiempo y sea totalmente satisfactorio. Cosas tan simples como saber si voy a usar cámaras robóticas que van a ir conectadas de manera serial, como daisy chain llamamos, o van a ir por VISCA sobre IP. Son consideraciones que a veces se dejan para el final, pero pueden impactar mucho si no se tomaron desde el principio, sobre todo por la parte de cableado estructurado o infraestructura de red. Viendo ya un poco más y entrando ya a los productos como tal, vamos a hablar al principio de la BRC X1000 con el RMIP500, que son
cámara 4K y control. Pero para partir un poco para que vean que Sony tiene el ADN de sus cámaras en sus sensores, tiene consistencia. Nosotros buscamos tener un alma en común entre todos nuestros productos. Básicamente compartimos la misma plataforma de sensores, CMOS, Exmor R, desde cámaras de estudio o cámaras de cinematografía como Venice o FX9, hasta las cámaras robóticas y también cámaras más pequeñas de fotografía como Alpha o las pequeñas camaritas de tipo Point of View o Body Cams. Entonces, dentro de la fortaleza es que somos una marca que ha trabajado en desarrollo de compatibilidad entre los sistemas audiovisuales de distintos tipos, de distintos segmentos. La precisión que tenemos en nuestras cámaras robóticas, sobre todo en cámaras como la BRCX1000, en que el timing belt trabaja de manera muy suave y da un movimiento que es muy humano, digamos, deja de ser tan duro y tan robótico. Y también son cámaras que son extremadamente durables, han tenido pruebas de laboratorio de resistencia bastante exhaustivas, entonces tratamos de dar un paquete completo en base a la experiencia por la calidad de imagen y la confiabilidad del producto. Nosotros hacemos básicamente todos los componentes más importantes, la parte óptica, el sensor de imagen y los procesadores, digamos, el corazón, el sistema nervioso y el cerebro de la cámara está todo desarrollado in-house. Por lo tanto, tenemos control absoluto de lo que se hace y de lo que queremos lograr y los cambios que podemos ir generando en el tiempo. Básicamente, eso nos permite generar una calidad de imagen premium. Entonces, bueno, dentro de las cámaras, una de las que ya es básicamente un estándar en el mercado de producción remota es la BRC X1000, que es una cámara 4K. Tiene una hermana menor que es la BRC H800, que es Full HD. Pero básicamente esta es una cámara que tiene un sensor de 1 pulgada, CMOS Exmor R. Nos va a permitir tener 4K en 30p. Tiene un zoom óptico de 12 aumentos, que es Carl Zeiss. Tiene un Clear Image Zoom de 1.5. Cuando la utilizo en Full HD, puedo tener modo de teleconverter por 2. Así que la cámara cuando es 4K puede trabajar tanto en 4K como en Full HD, lo cual me da muchísima más flexibilidad desde el punto de vista de alcance óptico. Otra cosa importante de esta cámara es que está pensada para poder hacer un match con las cámaras de estudio, con las cámaras de producción. Tiene ciertos picture profiles que van a permitir tratar de igualar lo mayor posible la matriz de color, entendiendo que estas cámaras no trabajan con un CCU poderoso externo como lo hacen las cámaras de estudio, pero sí va a permitir tener un match y que no exista una diferencia aberrante entre la cámara robótica y las otras cámaras de producción que estén al aire. La BRCX1000, igual que básicamente todas las otras cámaras nuevas de Sony, cámaras robóticas, se energizan por PoE. Básicamente eso me ayuda a ahorrar en cableado. A la larga todo impacta los costos. Y por el mismo cable también tengo la parte de control, sobre todo lo que en el protocolo VISCA sobre IP. Esta cámara tiene características profesionales o de broadcast, tiene Genlock, lo que permite que la cámara pueda estar en sincronía con otros dispositivos dentro de la cadena de producción. La luz Tally, que es la lucecita roja que se prende para que el talento sepa qué cámara es la que está al aire, y también que podemos hacer los updates de firmware a través de la interfaz IP. El control RMP500, que hablábamos al principio, es un control que es genérico para nuestras cámaras que trabajan con protocolo VISCA sobre IP. Este control es más que solamente un joystick para mover la cámara. Aquí les voy a mostrar brevemente un poco de qué está compuesto en sus partes. Ahí ven que está el bloque de control del menú, ahí donde yo veo toda la asignación de las cámaras, las asigna por IP. Los botones que son asignables también, el iris, la ganancia, el shutter. Esa es como la pantalla de comando central. Después aquí está el bloque donde yo selecciono qué cámara es la que quiero ocupar. La voy seleccionando ahí según los números o según el grupo que yo esté llamando.
el bloque de control de joystick junto con el bloque de control de lente. Aquí yo puedo controlar, por ejemplo, el zoom, tanto con la manijita que está al lado izquierdo, como un lever, o también en la rueda que está arriba del joystick, más similar a como se usaba el zoom en el área de videoseguridad. Ahí está el control de presets de memorias, de posición de las cámaras del movimiento que yo tenga ya memorizado de alguna de las cámaras. Y algo que hace de este control, algo muy interesante, es que tiene una pequeña área de control video o bloque de ajuste de color, en la cual voy a poder tener Master Black, Master White, voy a tener One Push Auto White Balance, Black Balance, etc. Entonces es un control que es extremadamente poderoso para lo pequeño que es. Esto, de hecho, puede hacer que no necesite de un RCP o de un control externo para alguna de las cámaras, ya que lo lleva todo en la misma unidad. Hablando ya de las cámaras que son hermanas menores de la BRC X1000, tenemos la BRC X400, como ven ahí, SRG X400 y SRG X120. Las cámaras robóticas de nosotros que empiezan con BRC son cámaras que están diseñadas para el mercado de broadcast, y las cámaras que son con la nomenclatura SRG van más ligadas al área corporativa, educación, debido a que básicamente por temas de no tener la conectividad de Genlock, por ejemplo, que es para tener esa sincronización interna dentro de un flujo de producción. Desde el punto de vista de la calidad de imagen, son exactamente iguales, el tipo de sensor es exactamente lo mismo. Entonces, las características principales que tiene esta serie de cámaras, obviamente, la excelente calidad de imagen, la flexibilidad y la eficiencia de producción, y la fácil configuración del sistema. Bueno, ahí pueden ver que las tres cámaras tienen un sensor 4K Exmor R. En el caso de la BRC X400, tú vas a tener inmediatamente una señal 4K de salida, ¿ok? Ya la cámara es con sensor 4K y su salida es 4K. En el caso de la SRG X400 y la X120, si bien la cámara viene con el mismo sensor 4K, la salida es Full HD. En el caso que yo quiera que esos modelos X400 o X120 de la serie SRG tengan salida 4K, tengo que comprar una licencia que lo active. Eso me sirve y lo puedo tomar también como un tema de escalabilidad para ver si en principio no necesito la resolución 4K de salida, no hago ese gasto adicional, sino que lo hago posterior. Los sensores Exmor R son retroiluminados, tienen unos fotodiodos que son un poco más grandes, por lo tanto tengo mejor sensibilidad. Ustedes saben, Sony es el desarrollador más grande de sensores de cámara. Llevamos el liderazgo, lo hemos llevado siempre básicamente en la industria. Así que ahí pueden tener la tranquilidad de que tenemos la mejor imagen disponible. Desde la parte óptica también, un poderoso zoom. Ahí pueden ver las distintas determinaciones. Nuestras cámaras tienen zoom óptico. En el caso de las X120 es 12 por. En la X400, BRC o SRG es 20 por. Y tenemos la opción de tener Clear Image Zoom, que van a poder tener un zoom sin distorsión, de bastante más aumento, sobre todo cuando estoy trabajando con un sensor 4K, pero estoy saliendo en Full HD. ¿Okay? Y desde el punto de vista de líneas de televisión, la BRC X400 y SRG van a entregar 1700 líneas en 4K y un poco más de 1000 líneas de televisión en Full HD. Esta serie de cámaras, a diferencia de la BRC X1000, que es una cámara netamente de integración en broadcast, digámoslo así, tienen la capacidad de poder trabajar en NDI, de colocarle una licencia NDI para trabajar en ese ambiente. La licencia no se vende a través de nosotros, se vende a través del proveedor de la marca para NDI. Así que eso, sin perjuicio, lo pueden manejar de manera externa. Obviamente estas cámaras que son más pequeñas tienen la posibilidad de hacer streaming y de ser controladas por web browser. Y obviamente también son energizadas, son PoE, Power over Ethernet. Así que básicamente a través de un solo cable puedo tener control, imagen y energía. O combinarlo y tener streaming y al mismo tiempo estar sacando banda base por HDMI o por SDI, dependiendo del modelo de cámara. Y también tienen la capacidad directamente desde la cámara poder hacer streaming por RTMP, RTMPS o SRT en otros modelos de cámara.
Por lo tanto, esta es una cámara que es un poco más flexible en términos del segmento que se puede ubicar en relación con una cámara más ligada a lo que es producción, como es la BRC X1000. Algo que es específico para la BRC X400, que esto es básicamente para el ambiente de broadcast, es que obviamente tiene Genlock y Tally, que es la pequeña lucecita. Puedo trabajar no solamente con protocolos como VISCA sobre IP, sino que con protocolos como 700 PTP o CGI, que se utilizan más en el ambiente de broadcasting, y tener también copiar los datos de ajuste de una cámara a otra a través del área del MCU. Así que esas son básicamente consideraciones de la BRC X400. Ya desde el punto de vista de sistema y operación, tengo movimientos bastante rápidos en la cámara. Ahí pueden ver los datos, 300 grados por segundo en pan y 125 grados por segundo en tilt, para hacer transiciones bastante rápidas. Como les comentaba, los sistemas de servo y de timing belt que tienen estas cámaras permiten tener movimientos que sean un poco más fluidos, un poco más humanos, sobre todo desde el punto de vista de la retórica audiovisual, de tener cambios de cámaras de operador humano, una cámara robótica, no se vean esos saltos o que tenga una no muy suave continuidad audiovisual. Funciones de Picture Freeze, puedo dejar la imagen congelada básicamente mientras hago un reencuadre de la cámara y después vuelvo con la imagen que está al aire. Función PTZ Sync, que básicamente voy a poder sincronizar los movimientos de pan, tilt y zoom para que se vea mucho más fluido y no sean estos movimientos por separado. Tenemos dos camaritas más, que estas son las últimas adiciones a la familia de cámaras robóticas. Son dos cámaras, la SRG XP1, que es una cámara tipo punto de vista, y la SRG XP25, que es tipo box. Básicamente la XP1, como pueden ver ahí, es una cámara que va ligada mucho al ambiente del eSports, también en la parte educacional, y también entra en la parte de organizaciones basadas en fe, debido a que es una cámara que es bastante pequeña, que puede estar en lugares también que son bastante confinados y poder tomar puntos de vista mucho más cercanos de personas o de objetos de ser necesario. La SRG XB25 es una cámara tipo box, tiene un zoom de 25 aumentos ópticos. Ambas cámaras son 4K por defecto, no hay que colocar licencia, son 60p. También son compatibles con NDI, tienen RTMP, RTMPS y también SRT. O sea, aquí también agrego un poco más de flexibilidad desde el punto de vista del streaming. Así que esta cámara funciona perfecto, por ejemplo, en lugares en que no puede entrar un operador de cámara con la cámara y necesito tener zoom. Esta cámara entra perfecto en ese tipo de espacios reducidos. Entonces, estas cámaras básicamente las puedo administrar por red y las puedo meter a un switcher de video, un MSX500 u otro switcher de producción, y trabajar sin ningún problema. Lo bueno es que estas cámaras, obviamente, comparado con las cámaras de estudio clásicas, están en un punto de acceso en términos monetarios que es muchísimo más bajo, así que, pero es un excelente punto de partida para nuevas instalaciones o cuando tengo que tener, digamos, sistemas de producción itinerantes o que necesite moverlo, o para lugares que no sean tampoco muy grandes. Hay un pequeño resumen más de respecto a la parte óptica. La SRG XP1, 102 grados en gran angular. Tiene una corrección de distorsión a los 85 grados. También un pequeño zoom digital puede tener esta cámara. Y la Box, que es la XB25, tiene un zoom, como lo dice ahí, de 25 aumentos ópticos. 60p, 4K, Exmor R es el tipo de sensor. Son los mismos tipos de sensores que usamos básicamente en todas nuestras cámaras. Bueno, pasando a otro dispositivo, este es el Edge Analytics Appliance. Básicamente, esta es una pequeña cajita que va a hacer analítica de video en tiempo real. Tiene 5 tipos de licencias distintas que van a tener, obviamente, 5 funciones distintas, las que si la quisiéramos hacer de una manera tradicional, requeriríamos o más equipamiento o más personas trabajando, y
con los delays que eso va creando en una cadena de producción. Esto básicamente elimina ese problema y es el cerebro de esta pequeña cajita la que va haciendo estas analíticas de video. Básicamente, a esta unidad principal yo le puedo instalar 5 licencias, una que es de extracción de escritura, que eso se utiliza muchísimo en la parte de educación, el PTZ Auto Tracking, para que la cámara robótica te pueda seguir, el close-up por gestos, que básicamente desde cuando tú haces el gesto de levantarte, la cámara va a sacar un primer plano tuyo para tenerlo como una segunda imagen o segunda salida de video. Chroma Key Less, que es básicamente hacer Chroma Key sin la pantalla verde de fondo. Y recorte de área, que es desde una cámara 4K poder sacar una subimagen en Full HD. Les voy a mostrar ahora 3 de los videos de las funciones que son las que creemos que son más alusivas a vuestro segmento para que puedan ver cómo funciona. Aquí está la licencia del Chroma Key. Básicamente ven ahí una sala normal con un pizarrón atrás y le insertamos el fondo. Y yo puedo tener tanto objetos que estén adelante como atrás. Por ejemplo, una mesa, le puedo colocar una imagen de formato PNG, al igual que el fondo, para poder enmascararla. Y no necesito ningún tipo de iluminación especial, ni tener el estudio específico diseñado para Chroma Key. Ojo, esto no es un estudio virtual, ese es otro tipo de tecnología. Nosotros tenemos un partner en la región. Si alguno de ustedes está interesado en llevar vuestro tipo de producción al mundo de la realidad virtual o realidad aumentada o estudios virtuales, pueden ponerse en contacto con nosotros y con este socio podemos ir viendo ese tipo de soluciones. Aquí está ahora la licencia de Auto Tracking. Básicamente, esto va a hacer que la cámara te siga en un eje. Lo importante es que aquí yo no tengo que usar ningún tipo de aditamento, ni un sensor infrarrojo, ni nada para que la cámara me siga, sino que básicamente la cámara te reconoce biométricamente por diferencias de contraste, color, y tengo también las capacidades de ajustar a mi antojo el offset de la cámara o hacer los reframing, los reencuadres de cómo se comporta la cámara PTZ. Si se fijan, el movimiento de la cámara no es tan duro, eso digamos, lo humaniza un poco. Eso es parte de buscar que una cámara robótica se vea lo menos robótica posible en términos de su movimiento. ¿Ok? Así que esa es otra de las licencias. Por defecto, la cajita viene con las 5 licencias activas por 60 días para que ustedes puedan elegir, probarlas y elegir la que quieran comprar. Y también hay licencias que son mensuales y por 6 meses. Y la otra que es la licencia perpetua, que se compra una sola vez y listo. Y acá estaría la última licencia, que es Focus Area Cropping. Básicamente yo aquí tengo al lado izquierdo una toma general en 4K, con una cámara 4K, y al lado derecho estoy sacando una subimagen en Full HD. Esta puede ser un recorte fijo o, como ven ahí, puede ser un recorte dinámico, básicamente como un PTZ tracking. Eso quiere decir que yo con una sola cámara puedo obtener dos imágenes. ¿Okay? Eso lo hace también muy interesante. Aquí pueden usar cámaras con operador, mientras esté ahí la cámara fija para ese plano, si es que quiero hacer un plano dinámico como el que están viendo ahí, o usar una cámara robótica. No hay problema. Bueno, pasando un poco ya a la parte de camcorders. Como pueden ver, aquí solamente es una pequeña foto de todas las cámaras que tenemos para producción tipo cámara handheld o cámara de hombro. No estoy mostrando acá aparte todas las cámaras de estudios, que son las que trabajan con CCU y conectadas a los grandes switchers, como lo ven en los canales de televisión. Pero pueden ver que es una familia bastante nutrida. Vamos a ver algunos modelos hoy día que son los que creemos que pueden ir entrando desde el segmento de entrada, por ejemplo, con la PXW-Z90, que es un palm recorder, digamos, 4K, que tiene la capacidad también de poder hacer streaming en vivo por RTMP, RTMPS hacia Facebook Live o YouTube u otro tipo de servicio de streaming. Soporta 4K.
¿ok? Eso ya es en una cámara pequeña, es algo que si ya se ha convertido en básicamente el estándar. Tiene el autofoco híbrido que viene de la familia de las cámaras alfa, lo cual siempre te permite tener al sujeto o al objeto enfocado sin tú tener que preocuparte demasiado de tener que estar haciendo el ajuste de foco. Eso son tecnologías y algoritmos que hemos desarrollado en nuestra otra área de producto, de la familia alfa, y lo hacemos migrar hacia estas cámaras. Hacia esta y hacia las que están más arriba también. Y capacidad de hacer slow motion, que también desde el punto de vista estético es algo que muchas personas agradecen porque te da otro tipo de significado audiovisual, poder tener una bonita imagen en slow motion. Ahí a la izquierda pueden ver las comparaciones con su otra hermana más del lado de consumer, que es la HXR NX80. También es una cámara que está disponible, pero la Z90, al tener salida SDI, es una cámara que podemos ligarla un poquito más a la producción y conectarla a switchers convencionales. Como les decía, soporta HDR en su variante HLG, que es el HDR que usamos en directo, básicamente en este caso para alguna ceremonia o en este caso, como ven en la foto, para un partido de fútbol, en la cual tanto las áreas oscuras como las áreas que están muy iluminadas se ven bien expuestas. No tengo que ir en detrimento de una u otra para tener una correcta exposición. Así que es una camarita tan pequeña, se agradece mucho que tenga eso. Obviamente es una cámara con un sensor de 1 pulgada, trabaja en 422 a 10 bits, o sea, por lo tanto una cámara que le sirve para hacer chroma key. Y digamos que este es el punto de entrada de las cámaras para empezar a hablar un poco de producción o poder integrar en otros tipos de switchers como el MSX500, por ejemplo. Como les comentaba, tenía el Fast Hybrid Autofocus, que básicamente te va a permitir tener siempre bien enfocado, y al tener pantalla táctil, yo puedo tocar en la pantalla donde quiero que haga el enfoque. Pasando a un nivel más intermedio y intermedio alto, tenemos la PXW Z190 y Z280. Ambas son 4K. Aquí estas son cámaras que yo ya las puedo tomar como cámaras de producción, tanto para eventos o para moverme a la parte incluso de noticias. Es una cámara que son bastante más robustas, con características mucho más avanzadas que la que vieron recién en la Z90. Básicamente, la Z280 es la punta de lanza de las cámaras tipo handheld. Es la primera del mundo con 3 sensores 4K de media pulgada, a 60p, 10 bits, un lente Fujinon de 17 aumento. Trabaja con los códecs más robustos que tenemos para la industria, que es XAVC Intralong, y al mismo tiempo con los clásicos como son MPEG HD 422. Soporta HDR, tanto en HLG, que es el HDR para trabajar en vivo y en directo, y también puede grabar en S-Log, que eso es básicamente poder grabar con muchísima información y después en proceso de postproducción poder hacer la colorización y obtener un resultado de HDR, ST2084 o PQ, como se le llama también, que es lo que vemos en una película HDR, por ejemplo, de Netflix, o que vamos por Hulu o por Amazon Prime. También tienen capacidades de Wi-Fi para también live streaming. Esta cámara tiene Genlock también y salida 12G. Su hermana menor, la Z90, también es de 3 sensores, pero son de 1/3 de pulgada. También mantiene el autofoco híbrido con autodetección de caras. La Z280 también lo tiene. Tiene un lente Sony G de 25 aumentos, ¿okay? Y en los códecs trabaja con XAVC Long y también soporta HDR, pero solamente en la variante HLG. La parte de red en esta cámara y de MPEG 2 HD es opcional, son licencias aparte. Aquí lo van a ver en este cuadrito, se ve bastante más claro cuáles son las diferencias entre la PXW Z280 y Z190. Estas son cámaras extremadamente flexibles, sobre todo si yo mantengo un flujo en que quiero que la calidad del video sea el tipo de video broadcast. Estas son las cámaras de este rango que más me servirían. Obviamente la Z280, al poder grabar también en S-Log 3, me va a permitir tener mayores capacidades, por ejemplo, si quiero hacer documentales o testimoniales, pero manteniendo ese look más de video broadcast, poder tener más herramientas para colorizar, ¿ok? Y también tiene Genlock para poder conectarme dentro de
sistemas para tener sincronía dentro de un sistema de producción audiovisual. Entonces, por ese lado, te diría que tomando el concepto de calidad visual tipo broadcast, Z280 y Z190 como cámaras handheld serían las dos más altas para ofrecer. Los puntos clave, aquí los pueden ver, y esto ya, como les decía, va manteniendo la consistencia desde el punto de vista de sonido, y los tipos de sensores son sensores CMOS Exmor R. Aquí van a ser 3 sensores, en otras cámaras de 1 pulgada, otros son full frame, etcétera, pero mantenemos ese mismo ADN. En este tipo de cámaras ya agregamos otra tecnología que es el filtro ND variable, que se lo voy a explicar un poquito más adelante, el cual permite tener siempre una correcta exposición sin sacrificar la profundidad de campo, básicamente. Aquí pueden ver las aplicaciones principales, broadcast, agencias, bueno, obviamente en organizaciones basadas en fe para todo lo que tenga que ver con producción o creación de contenido. Y también tiene la capacidad de poder enviar archivos a FTP o trabajar con otros sistemas que tenemos nosotros para producción, ahí como XDCAM Air o tener nuestro wireless server. Aquí, como les comentaba, el filtro ND variable, aparte de tener el filtro que va a ser de 1/4, un 16avo y un 64avo, puedo tener un filtro variable que vaya desde 1/4 hasta un 128avo de manera lineal. Entonces, yo ajusto mi cámara, abro o cierro el iris para ajustar mi profundidad de campo y después hago el ajuste fino con el filtro variable. Entonces puedo mantener esa estética de corta profundidad de campo sin tener que sacrificarla debido a problemas de exposición o de exceso de luz. Entonces, este tipo de filtro ha sido un game changer en la industria y la verdad que flexibiliza muchísimo, y cuando en las cámaras que lo tienen y en el modo automático te permite pasar de exteriores a interiores o viceversa, y el ajuste y la exposición se corrige de manera automática. Bueno, entrando a otras cámaras que son de la línea ya Cinema-Line, que es, por ejemplo, la FX3, que es la que yo estaba usando ahora cuando me presenté. La tengo conectada por un pequeño conversor de HDMI a USB para que funcionara como una webcam. Estas ya son cámaras que te entregan el look cinematográfico como tal. Estas son cámaras full frame, en esa familia de cámaras. Aquí tenemos una cámara con un sensor de 10.2 megapíxeles, también Exmor R, retroiluminado. Tiene los procesadores Bionc XR, que son básicamente los procesadores que vienen de la familia de las cámaras alfa. Y toma básicamente gran parte de la tecnología de las cámaras alfa, sobre todo lo que tiene que ver con la parte de autofoco o múltiples puntos de enfoque simultáneo. Aquí hay algo importante de esta serie de cámaras que vamos a ver 3 de las 4, es la ciencia de color cinemática que llamamos S-Cinetone. Todo el mundo quiere ahora tener ese look cinematográfico en sus producciones. De hecho, si yo veo un documental o una entrevista que está hecha con look de broadcast, con ese look más duro de video, o veo ese mismo documental o entrevista con un look cinematográfico, con poca profundidad de campo, con esa estética cinematográfica, el mensaje llega de otra manera. ¿Ah? A todos nos gusta más, o incluso encontramos más creíble dentro de la ficción que genera el audiovisual, una imagen que tiene ese look cinematográfico. ¿Qué es lo que pasaba? Muchas veces para llegar a ese look cinematográfico teníamos que hacer un proceso de postproducción o de colorización. Pero lo que hemos hecho nosotros es el S-Cinetone básicamente va a tomar o rescatar desde Venice, que es nuestra cámara tope de línea para cinematografía digital, ese look sobre todo tonal para la piel, que se vea como un look cinematográfico, sin tener que hacer postproducción. O sea, básicamente es lo que llaman baked in. Ya yo grabo ya con ese look. Por lo tanto, si no tengo el tiempo o los presupuestos para poder tener colorización, voy a poder tener ya ese look cinematográfico. Obviamente, con algunas limitaciones en postproducción, porque bueno, no voy a tener un rango dinámico tan amplio, pero me va a solucionar y va a mantener una estética que es muchísimo más atractiva desde el punto de vista del lenguaje audiovisual que lo que consideraríamos el broadcast o la imagen de broadcast tradicional. O sea, lo que hace esto es abrir un poco más el naipe en términos de tener
diferentes opciones estéticas respecto de cómo yo quiero crear mi contenido y entregar mi mensaje. Al mismo tiempo, también graba en SLOC 3, o sea, tiene espacio de color, es Gamut 3, y grabar en gama SLOC 3, que ya es un rango dinámico muy grande. Si yo veo una imagen grabada en SLOC 3 antes de colorizarla, se ve totalmente deslavada. Tengo que pasarla necesariamente por un proceso de postproducción para, digamos, rescatar o levantar los colores y el contraste que yo necesito. ¿Ok? Así que te dan estas cámaras de la línea Cinema-Line, te dan toda esa opción. Esta cámara pequeñita, así como la ven, graba en 120p, high frame rate en 4K y hasta 240 frames en Full HD. También tiene un steady shot que es activo, que va en la cámara básicamente, para poder tener movimiento, aunque yo tenga movimientos un poquito duros, la cámara se va a mover de manera bastante suave. Al tener esta tecnología, este modo activo de estabilización de imagen, IBIS que le llaman, In-Body Image Stabilization, no puedo tener el filtro ND variable. ¿Ya? Aquí en este caso es uno u otro porque hay temas de distancia focal que inhiben que uno se utilice con otro, por lo menos con la tecnología como está desarrollada hasta ahora. Graba 4K, como les decía, 60p, graba ininterrumpidamente para ser una cámara tan pequeñita, tiene un excelente sistema de ventilación pasivo y activo, y en el fondo va a grabar o hasta que se llene la memoria o hasta lo que dure la batería. No va a haber problemas como pasa con otros participantes del mercado que llegan a cierto nivel de temperatura y la cámara lamentablemente tiene que apagarse. Bueno, pasamos por la hermana mayor de la FX3, que es la FX6. Esta ya es una cámara de video, 100% video. La FX3, la anterior, graba video, pero también toma fotografías porque es directamente una cámara de la familia Alpha que está rediseñada o repensada para efectos de video. Comparten básicamente el mismo tipo de sensor, los mismos tipos de procesadores que yo les hablé hace poco rato, que es el Bion-C XR. Utiliza 2 procesadores ya debido a que es mucha más información la que tiene que ir procesando. 15 stops de rango dinámico, sobre todo cuando estoy trabajando en SLOC 3, que es cuando yo quiero colorizar o hacer un proceso de postproducción a la imagen que yo capturé. Pero al mismo tiempo, y aquí se refuerza otra vez, tenemos Cinetone disponible para que quede grabado directamente a la tarjeta de memoria y no tenga que pasar por el proceso de postproducción, colorización sobre todo. Esta cámara no tiene el estabilizador, el IBIS, el In-Body Image Stabilization, pero sí tiene el filtro ND variable, tal como lo vimos en la Z280 o la Z190. Pasando ya a una cámara más grandecita, está la FX9, que esta ya es una cámara de documentalismo o para eventos y promoción. Algunos le llaman la Baby Venice, que nos va a permitir tener mayores prestaciones. Esta es una cámara full frame con un sensor 6K, pero que va a grabar en 4K. Tiene ISO de base dual, básicamente, para poder trabajar con distintos circuitos para en momentos de alta luz o de baja luz. Si bien esta es una cámara, como les decía, de sensor 6K, va a grabar en 4K con oversampling, lo cual te da una imagen mucho más nítida. Aquí vemos la parte de los ISO. Yo tengo un ISO base 800 y un ISO base 4000, dependiendo en qué condición de luz voy a trabajar, pero manteniendo el mismo nivel de señal de ruido. Por lo tanto, estas son características inigualables y que no existen en otros participantes del mercado. También cuenta con Cinetone, así que si bien pueden tener una cámara como FX9 que puede sacar material increíble para colorizar, pueden también tener Cinetone disponible sin problema. Filtro ND electrónico variable también está incluido en esta cámara. E incluso le puedo colocar una unidad de extensión, la XDCA FX9, que me va a permitir tener salida RAW y poder conectarme también o integrarla dentro de sistemas de producción audiovisual o como cámara de estudio, pero con la calidad o ese look cinemático. Así que bueno, dado lo cortito del tiempo, traté de resumir lo más posible esta presentación. Eso es lo que les quería presentar el día de hoy. Y bueno, estamos para apoyarlos en cualquier tipo de proyecto que tengan, junto con los integradores de la región, nuestros canales autorizados.
Y bueno, no sé si, Richard, si hay alguna pregunta o algo más, pero eso es lo que el día de hoy les quería presentar. No, Gonzalo, no tenemos ninguna pregunta en este momento. Perfecto. Entonces damos por finalizada la sesión y te agradecemos a ti por la presentación. Ningún problema. Yo agradecido y siempre aquí atento a lo que ustedes requieran. Que tengan una muy, muy buena jornada y nos vemos hasta la próxima oportunidad. Que estén muy Muchas bien. gracias y los invitamos a ustedes a nuestra siguiente sesión. En 10 minutos estaremos iniciando.